Muy buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto tenerlos con nosotros aquí en la presentación del libro Museos para la Paz, Memorias y Patrimonios Difíciles. Nos acompañan Diana Jiménez Ordóñez Castillo, coautora, editora académica y compiladora del libro y profesora de la Universidad de los Andes. Alexander Herrera, coautor, editor académico, compilador y profesor de la Universidad de los Andes, y Rodrigo Torrejano Jiménez y Juan Cortés, quienes forman parte del equipo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Listo. Muchas gracias por esa introducción. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes y saludarlos acá en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026. Quería muy brevemente presentar de dónde viene este libro, el trasfondo, su historia. Y básicamente, pues los 10 años desde el acuerdo, ¿no?, de paz, el anhelo de paz que Colombia pues ha dado como ejemplo al mundo, ¿sí? Y pues nosotros, Diana y yo, estábamos dictando un curso en la universidad y nos preguntaba, un curso de curaduría que a la sazón nos juntó y nos obligó a preguntarnos, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Nosotros qué hacemos por la paz en una facultad de Artes y Humanidades, un departamento de Historia del Arte, en un curso de curaduría del pasado, en un contexto de estudios de la paz? ¿Cómo juntamos todo esto? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer para apoyar? ¿Sí? ¿Qué puede hacer un arqueólogo? ¿Qué puede hacer una investigadora del Centro de Investigación del Desarrollo? Entonces, ¿cuál es el problema que los museos pueden atacar? Con estas preguntas nos sentamos y llegamos a la conclusión de que no las podemos resolver solos, ¿sí? Son preguntas demasiado grandes, tenemos respuestas muy distintas, y hay muchas voces hablando al respecto, pero de una manera aislada. Entonces, lo primero que decidimos hacer es, pues, tratar de juntar estas voces, tratar de juntar distintas visiones desde nuestras disciplinas académicas, por una parte, pero también juntar las disciplinas académicas con lo que están haciendo las iniciativas de memoria en todo Colombia. Esa gente tan berraca, que, como dicen, sobre todo mujeres muy berracas en este país, que sacan adelante iniciativas en los lugares que a primera vista son inesperados. Son lugares que pues contrastan con la idea de la historia del arte como una disciplina despolitizada, por ejemplo, una arqueología que se enfoca en el pasado prehispánico, que no tiene nada que ver con, o poco que ver con los discursos de la paz. Entonces, lo primero que hicimos fue juntarnos, una juntanza de saberes, como se le dice, o pues un simposio, como prefieran, juntanza. La verdad, los títulos son lo que menos nos importaba. Lo importante era juntar diferentes voces de organizaciones de base, organizaciones de víctimas, iniciativas de memoria, especialmente iniciativas de mujeres, con distintas perspectivas académicas para comenzar a delimitar un campo, comenzar a delimitar el campo que pues hoy día les estamos presentando en forma de libro de iniciativa. Nos acompañaron iniciativas de Tumaco, de San Jacinto, de Barranca Bermeja, de Montes de María, perdón. Por una parte, y por el lado académico estuvieron antropólogos, psicólogos, arqueólogos, museólogos, estudios de paz, creo que abogados también, con sus distintas visiones. Y el punto clave del asunto fue que debíamos hacernos entender los unos a otros, salir de las casillas disciplinares para que nos entiendan por una parte, los representantes de las iniciativas de memoria ahí presentes,
que nosotros, ¿sí?, el lenguaje académico que usamos sea comprensible para ellos, que nos puedan interpelar, que nos puedan preguntar y cuestionar lo que estamos haciendo y abrir unas discusiones que, como hemos logrado poner a disposición del público. Es decir, todo lo que se conversó, toda la base de ese proyecto está en línea para quien lo quiera revisar en nuestra página web. Con esta definición del campo, ¿sí?, ya tenemos una idea más clara de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer. Tenemos que cambiar la definición de museo. El museo ya no es el edificio grande bonito con unas colecciones increíbles, sino el museo es un dispositivo de enunciación, un dispositivo de enunciación complejo y multifacético y debe estar al alcance de todos. Entonces tuvimos a William de carpintero diseñando un museo por menos de $1 millón, ¿sí? Que es una exposición itinerante, que es lo que hicimos, que fue la próxima fase. Diseñamos una exposición itinerante, por una parte, ¿sí?, arma tu propio museo, y por otra parte, ¿qué es lo que queremos contar en este museo? Y la respuesta fue que lo que queremos es, más que contar, educar o decirles lo que debe ser, era evocar, provocar conversaciones. En realidad lo que quisimos hacer, y no se pudo porque pues la idea un poco loca, de ponernos a cocinar, ¿no? Poner 3 piedras y una olla a la usanza indígena y compartir memorias, cocinar un nuevo caldo que nos haga bien a todos. Entonces dicen, ¿sí?, la idea de democratizar el museo, mostrar que todos podemos hacer nuestro museo, todos podemos abrir estos espacios de diálogo, y fueron estos espacios de diálogo que llevamos en esas itinerancias que ven allí a diferentes lugares de Colombia, unas itinerancias muy emotivas, en las que tematizamos aquello de lo que no se puede hablar o de lo que es difícil hablar, lo que en el libro se define como patrimonios difíciles, ¿no? Esas herencias de que son tan difíciles para conversar al respecto, pero la distancia, el cuestionamiento del tiempo, el cuestionamiento de las nociones de espacio, de tiempo, fueron claves para abrir el campo a unos diálogos con comunidades, con iniciativas que tienen experiencias muy distintas a las experiencias académicas, pero fue justamente esta evocación y poner sobre la palestra qué se hace en otros lugares, qué se ha hecho en el Japón después de Hiroshima, qué se ha hecho en México, qué se ha hecho en el África con la esclavización. No decirles qué es lo que pasó, sino miren, esto es lo que se está haciendo, algo como lo que ustedes están haciendo, como estas iniciativas de memoria tan importantes en Colombia están haciendo, se ha dado lugar en otras partes del mundo, y podemos y debemos dialogar con eso. De alguna manera, pues, darles espacio para estas conversaciones difíciles y muy, muy emotivas. Básicamente lo que queríamos hacer es reinventar el museo, descolonizarlo y pues ponerlo a disposición de un público mucho, mucho más amplio. La idea de juntar iniciativas dio lugar a la siguiente fase del proyecto, que es donde estamos actualmente, que estamos tratando de, ¿sí?, ampliar esta red. Nosotros trabajamos especialmente con las que les mencioné, Barranca Bermeja, con iniciativas en Montes de María. Nos hubiera gustado trabajar más con Tumaco, y pues nos dimos cuenta que hay muchísimas iniciativas, y lo que nosotros tratamos de hacer es justamente juntarlas y establecer diálogos, espacios para el diálogo, y pues justamente como el espacio que tenemos el día de hoy. Entonces, gracias. Bueno, yo les quiero contar del libro.
Nuestro libro se llama Museos para la Paz, Memorias y Patrimonios Difíciles. Y Museos para la Paz, como lo acaba de decir el profesor Alexander, ha sido el nombre del proyecto que nos ha convocado durante estos últimos 6 años, el que nos ha puesto a viajar, a diseñar exposiciones, a convocar gente, a generar diálogos, etc. Pero la segunda parte, Memorias y Patrimonios Difíciles, es realmente el contenido del volumen. En esa aproximación a qué significan las memorias, cuál es el rol de la memoria en la construcción de paz en este país, por cómo es que lidiamos con unos patrimonios difíciles que son dolorosos, pero que al mismo tiempo son el mecanismo, o más bien los dispositivos que usan las comunidades, llámense mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes, etcétera, incluso en las ciudades. ¿Cuáles son esos patrimonios difíciles con los que lidiamos cotidianamente incluso y cómo ese afrontamiento se vuelven prácticas de construcción de paz? Lo que nosotros hicimos entonces fue, bueno, lo dijo el profesor Alexander, el volumen recoge la primera parte de Museos para la Paz, que fueron las primeras conversaciones, los simposios, y esa aproximación de múltiples disciplinas sobre lo que significa un museo para la paz, pero también lo que significa la memoria y el patrimonio y el rol en la construcción de paz. El libro está dividido en 4 grandes partes, bueno, sin contar claramente las primeras partes de introducciones, y vamos a ir haciendo un recorrido así muy rápido por las 3 partes del libro. La primera parte se llama Patrimonios y Museologías Difíciles, y esta primera parte aborda estrictamente la producción de museos, cómo se musealiza ese conocimiento difícil, cómo se musealiza ese patrimonio doloroso, cómo se musealizan, incluso cómo se toman decisiones, tanto desde abajo, entre comillas, pero también desde la institucionalidad, para generar este gran abanico al que le llamamos museo. Lo primero, ahí habría que aclarar, es que lo primero que, digamos, la visión de patrimonio que abordamos, y sobre todo la visión de memoria que abordamos, se distancia de este binario que pone, digamos, que pone por un lado, digámoslo así, las emociones felices, las emociones como la solidaridad, el amor, la amistad, la resiliencia incluso, y por otro lado el dolor, la tristeza, el miedo. Una visión de patrimonio la visión de patrimonio que estamos abordando es una visión en la que es un patrimonio que heredamos, ciertamente lo heredamos, no quisiéramos haberlo heredado, pero sin embargo lidiamos con él y además lo convertimos, lo reconfiguramos a través del lenguaje museográfico para volverlo a una práctica de construcción de paz. Por eso esta primera parte está dedicada a los mecanismos narrativos, a los mecanismos museográficos que se materializan en los museos. La segunda parte del libro se llama Luchas por la Memoria. Y esta parte, por supuesto, está dedicada a la memoria en tanto práctica, a la memoria, al proceso cotidiano de construir memoria, es decir, sobre todo construir memorias en plural, y de entender que la memoria primero es un campo de conocimiento que está constantemente en disputa, que se configura cotidianamente de manera contingente, si se quiere, muy alejada de esta visión de que existe un conocimiento neutral, apolítico, sino por el contrario de que hay una agenda específica cuando se produce conocimiento de memoria, que además que tiene una agenda, que tiene un horizonte de construcción de paz y que no solamente tiene una agenda, sino que se compromete cotidianamente con esa agenda. La tercera parte del libro se llama Presencias, Ausencias, y esto les confieso mi parte favorita. Esta es una parte que habla sobre la muerte, sobre quién ha muerto, sobre las muertes violentas, pero también habla sobre el cuidado de la muerte y cómo el cuidado de la muerte redunda en el cuidado de la vida. Y esa pregunta por la muerte y por el cuidado de la muerte y por esa relación tan estrecha que hay entre el cuidado de la muerte y el cuidado de la vida, pues se relaciona estrictamente con la noción de patrimonio que tenemos. Por eso ahí, digamos, esta última parte redondea, si se quiere, esta estructura de ver el patrimonio como un asunto, sobre todo el patrimonio difícil, el patrimonio que nos duele, como un asunto cotidiano, pero sobre todo como un asunto que se cuida,
no el patrimonio como en esta estructura, si se quiere, hegemónica, en el que es una categoría que se nos ha impuesto, sino por el contrario que surge cotidianamente en la práctica de cuidar la vida. En la parte final del libro se llama En primera persona. En esta última parte contamos con la colaboración de Italia Zamudio Reyes. Italia es la coordinadora de investigaciones del Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, el Mochuelo. El Mochuelo ha estado con nosotros desde el principio y lo estará siempre. Italia habla precisamente en primera persona sobre lo que ha significado construir un museo en medio de una zona como Montes de María. Habla de resiliencia, pero también habla de reflexividad. Es una cosa bien bonita de ese texto que dice, bueno, lo hicimos, lo hemos hecho con todo el amor, con toda la alegría, también con mucho sufrimiento, pero ¿en dónde estamos? ¿Qué nos permite y cuáles son los retos que nos depara pues, este tipo de iniciativas? Y quería... el libro también tiene para los estudiantes, si es que tenemos estudiantes en el público, creo que uno que otro, justamente para los estudiantes tiene un índice, ¿sí?, temático, nomástico, para facilitar justamente la definición de este campo y el cruce entre disciplinas, ¿no? Que lo menciono porque fue un camello hacer eso. Y además, editorialmente no es común. Nos enteramos que no es como una práctica común en los libros y es muy chévere. Pero bueno, tenemos aquí a Rodrigo Torrejano Jiménez y a Juan Cortés, que hacen parte del grupo del Centro Nacional de Memoria. Ellos están a cargo del Museo de Memoria de Colombia, del Centro Nacional de Memoria, y los invitamos porque el Museo de Memoria, pues es paradigmáticamente un museo para la paz. Y queríamos traerlos para que nos contaran, a 10 años de la firma del acuerdo de 2016, ¿qué ha pasado en estos 10 años? ¿Qué es lo que nos ha enseñado el Museo de Memoria de Colombia? ¿Cuáles son los avances, los retos y bueno, qué viene en esta nueva etapa? Bueno, muchas gracias. Un gusto estar en este espacio. Yo creo que por parte del equipo del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la dirección del Museo de Memoria estamos muy prestos a poder generar estos diálogos en los distintos campos, y obviamente lo universitario para nosotros y para nosotras cumple un papel muy importante porque son los aliados naturales del museo, ¿cierto? Y este museo es posible si nos juntamos, como ustedes bien lo han planteado. De pronto aclarar, no somos los encargados del museo. El museo se soporta en un equipo de trabajo muy grande, ¿cierto?, bajo la dirección de Adriana González. El museo es un museo extraño porque institucionalmente depende del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿cierto?, cuya dirección pues, está bajo la tutela de María Gaitán. Juan y yo somos asesores de la dirección del museo. Juan se encarga, ya ahorita Juan podrá explicar un poco, del museo virtual, y yo soy el encargado o coordinador, articulador de la dimensión física, y es como ponemos en funcionamiento este museo. Y pues una primera cosa que quisiera decir es, el libro sin duda es un abrebocas para poder dar una conversación que en muchos de los campos de la reflexión sobre la memoria, los museos y el patrimonio se da por sentada, ¿sí? Como que se da por sentado que todo museo tiene que tender a la construcción de memoria, que todo museo alberga o no patrimonios. No vamos a hablar, o mejor, el libro creo que invita también a generar una reflexión y en la tensión entre memoria y patrimonio, que no son lo mismo, y que eso nos marca, digamos, también unos principios fundamentales en la conceptualización. Y hay otro elemento que es importante, y es el museo como un espacio institucional necesario. Y cuando hablo del Museo de la Memoria de Colombia como un espacio institucional necesario, es porque pues, nosotros estamos en una disyuntiva permanente, y es, primero, reconocemos que no todas las experiencias de memoria, de construcción de museos de memoria o de lugares de memoria son institucionales. Es más, en gran parte las iniciativas son no institucionales y posiblemente no tengan que institucionalizarse, y por eso es importante también plantear cómo el museo genera un diálogo directo con esas iniciativas. Y yo creo que eso es importante también plantearlo allí. Frente a los 10 años del Acuerdo Final de Paz, yo quisiera de pronto poner una idea. Yo tengo una angustia personal que a veces también se vuelve parte de una angustia del equipo de trabajo y del equipo de curaduría, y es cómo hacemos esfuerzos institucionales que no se conviertan en un punto final.
y es que el punto final tiene un simbolismo institucional muy fuerte. La mayoría de espacios institucionales y de experiencias institucionales que terminan con la apertura de una apuesta, ¿sí? Pienso en lo que fue para el Grupo de Memoria Histórica el informe Basta Ya, pienso en lo que fue para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad la entrega del informe final de Esclarecimiento de la Verdad, y pienso en todas las arquitecturas institucionales que impulsan una serie de esfuerzos que al final, con la entrega, se genera un punto final. Y es un punto final que pareciera que no permitiera generar nuevos diálogos alrededor, por ejemplo, de la paz, de la memoria, de la verdad, del esclarecimiento de la verdad. Pienso posiblemente que en el pasado más reciente, el informe final de la Comisión de la Verdad, inclusive en sus hallazgos y recomendaciones, una de las recomendaciones específicas es: hay que ir a los territorios a poder describir qué está pasando territorialmente con las dinámicas del conflicto armado. En ningún momento dice no hay que hablar más del conflicto, por el contrario, lo que está haciendo es invitando a hablar sobre eso. Y eso porque tiene que ver con la pregunta que nos hacía Diana en términos del acuerdo final de paz. El acuerdo final de paz sin duda se convirtió en un punto final para muchos y para muchas. Pareciera que en términos institucionales y de arquitectura institucional, la firma del acuerdo final de paz del Colón, ¿cierto?, hubiera significado el final de la guerra en Colombia. Y no es así, y puede que sea una obviedad plantearlo, pero es siempre importante plantearlo, así sea una obviedad para muchos y para muchas. La firma del acuerdo y el silenciamiento de los fusiles nunca fue el final de la guerra, ¿cierto? Por el contrario, es el inicio de un camino, de un proceso muy largo en términos de cómo hacemos posible la paz y de cómo hacemos que la memoria, la paz, en términos institucionales, aporte en clave también pues, de la responsabilidad del Estado y de lo que se ha mencionado también en muchas aristas y en muchas geografías, como el deber de memoria del Estado. ¿Cómo hablar del deber de memoria del Estado en un escenario en el que tenemos que hacer un posacuerdo, ¿cierto?, donde no hay un cierre total a la guerra, donde por el contrario hay unos ciclos de permanente reconfiguración del conflicto, pero que adicionalmente nos pone un reto: tenemos que hacer memoria en medio del conflicto y en medio de la guerra, ¿cierto? Y es: vuelve y juega, no tenemos que construir curadurías o procesos participativos alrededor de puntos finales, por el contrario tienen que generarse unos diálogos y unas aperturas en términos inclusive también de cómo convocamos para poder construir lo que inclusive la Comisión de la Verdad llamaba el llamado a la paz grande, ¿cierto? ¿Cómo hacemos entonces para que eso sea posible? Lo estamos intentando hacer, creo que estamos más adelante, de pronto lo podemos contar, pero inclusive el museo virtual que ahora va a plantear también Juan y a contar, es un poco como algunos escenarios de posibilidad en términos de cómo hacer posible ese llamado a la paz grande. Frente al acuerdo final de paz, yo creo que nosotros y nosotras desde el equipo del museo hemos invitado de forma permanente a las organizaciones de firmantes del acuerdo final de paz para que podamos construir de forma participativa la participación de los firmantes del acuerdo final, ¿cierto?, para que se hagan partícipes directamente del museo. El museo, desde sus orígenes y desde que se empezó a hablar del proceso de construcción social del museo, que es lo que le da orígenes a la exposición de voces para transformar a Colombia, que estuvo aquí en la Feria del Libro en el 2018, hablaba de dos principios curatoriales: la curaduría inacabada y la curaduría expandida. Fíjense que curaduría inacabada y curaduría expandida hace referencia a que no existan puntos finales. Nosotros digamos, recientemente, dentro del trabajo de curaduría que venimos realizando en el museo, hemos incorporado otro principio curatorial, que además eso está ya en el plan y el guión aprobado por el Consejo Directivo del año pasado, y es la curaduría viva. Y cuando hablamos de la curaduría viva, estamos muy en sintonía de entender el museo más allá del templo que se puede convertir en museo, sino que reconocemos que el museo es y existe porque existen redes de acción permanente de comunidades de sentido que por lo general están asociadas a la construcción de memoria, y que son esas comunidades de sentido, como las que se describen en el libro de Museos para la Paz, quienes tienen que tener un papel protagónico dentro de la elaboración permanente de curaduría. Eso es darle un giro completo al museo, ¿cierto? Eso es inclusive romper el estatuto de la curaduría de expertos y de expertas para poder hacer un proceso de participación mucho más ampliado. Ahora que lo mencionaban, y ya con esto cierro, el museo en este momento, y el viernes pasado iniciamos, lo hemos llamado como una gira o una ruta de participación que va a estar generando esta conversación en distintos lugares. La siguiente estación será en el Mochuelo, en el Carmen de Bolívar, donde coincidirá inclusive con un proceso que tiene que ver con
el 11º vuelo del mochuelo, que es el mochuelo llegando a Morroa por primera vez en Montes de María, en un momento en el que desde el equipo mismo del museo nos dice hay una reconfiguración de la guerra y el conflicto, y que es el momento preciso en el que el Museo del Mochuelo, junto con el Museo de la Memoria y el Centro Nacional de Memoria Histórica, vuelva a instalar unas preguntas en el territorio que son pertinentes de responderlas ahora, porque tienen que ver con esa convocatoria de la paz grande. Creo que respondí de todo. Al final, el acuerdo final de paz tiene que ver con la construcción de país y de cómo hacemos la posibilidad de construir de país a propósito de esas acciones institucionales que desarrolla el museo y el centro. Muchas gracias, Rodrigo. En el libro hay un par de capítulos que se llama Vamos a juicio, el Museo de Memoria ante la Justicia Transicional en Colombia, que la describieron las profesoras Sofía González Ayala y Cristina Lleras. Y otro capítulo que se llama Políticas Oficiales de la Memoria en Colombia, Tensiones, Repertorios y Acontecimientos, que es una colaboración con el profesor Juan Carlos Arboleda Ariza de la Universidad del Valle y Alejandro Riasgos y Edinson Bernal. Este par de capítulos abordan explícitamente el Museo de Memoria de Colombia. Nosotros, un poquito de contexto, nosotros empezamos este libro hacia 2002, más o menos, en un momento en el que el Museo de Memoria estaba en otro contexto, ¿sí? De hecho, en este libro no, 2022, perdón, sí, no 20 años atrás, sino solo 4. Pues en este libro no hay una participación, digamos, de una persona que hubiera trabajado en el museo en esta época, pero sí hay un par de miradas de estos profesores, unas miradas muy críticas a lo que se planteaba en ese momento sobre el museo. Particularmente el capítulo de las profesoras Sofía González y Cristina Lleras, yo no sé si las conozcan, ellas dos hicieron parte del proceso de curaduría del piloto de la exposición del museo, que es Voces para Transformar a Colombia, que estuvo en esta feria hace 2018, ¿sí? Estas dos profesoras abordan el capítulo preguntándose, bueno, ¿cuáles fueron los aprendizajes de ese piloto de Voces para Transformar a Colombia y cómo la justicia, cómo la Jurisdicción Especial para la Paz toma unas medidas cautelares frente al guión del museo, de memoria? Y ese es un evento paradigmático. Yo creo que es la primera vez en el mundo que un museo es objeto de la evaluación por parte de la justicia de un tribunal de semejante calibre. Las medidas cautelares obligó a la JEP a entender cuál había sido el proceso de creación de ese guión, qué era lo importante, porque lo importante no era el edificio, las paredes, ni siquiera la colección misma, sino el proceso de creación completa, el proceso de creación expandida, abierta, comunitaria, como lo quieran decir. La imposición de esas medidas cautelares lo que puso de relieve es que el museo no es, de nuevo, el edificio, los muros, sino la práctica, el ejercicio constante de preguntarse y de problematizar, en este caso el conocimiento difícil. Sin embargo, hace 6 meses, 4 meses, febrero de este año, 5 de febrero de este año, se levantaron las medidas cautelares, y esa es una gran noticia para todos y todas, porque de nuevo ponen no solamente porque deja ver el avance de la discusión, sino porque le permite al museo tomar un nuevo aire. Y yo quiero que nos cuenten sobre eso. Sí, pues sin dudas, yo siempre lo decía, el único guión de un museo en el mundo que tenía una medida cautelar era el guión del Museo de la Memoria de Colombia, y eso ya en sí mismo era un elemento bastante paradigmático, porque habla, por un lado, del exceso jurídico y de las implicaciones jurídicas en la vida de Colombia, ¿cierto? Pero adicionalmente también hablaba un poco de la dificultad de construcción de memoria y paz en el país, ¿cierto? Y eso es importante. ¿Por qué se decreta y por qué se impone la medida cautelar de Voces para Transformar a Colombia? Porque hubo una modificación inconsulta del guión, ¿cierto? Una modificación inconsulta que toma decisiones en contra de lo que habían hecho las organizaciones que acompañaron al peticionario. Es decir, se incumplió la palabra institucional, se rompe el régimen de confianza y lo que se hace es empezar una cadena de revictimización contra las organizaciones que estaban allí. Hay unos problemas metodológicos que son bellísimos, que ahí uno puede empezar a desarrollarlos, sobre todo por lo siguiente.
Uno de los argumentos de Darío Acevedo, que en ese momento era el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, una persona que abiertamente desconocía la existencia del conflicto armado y que defendía la tesis de que en Colombia no existía conflicto armado sino una amenaza terrorista, una tesis, digamos, que es bastante problemática. No voy a diagnosticar qué sector del país hace mella, digamos, de esta idea, pero que eso lo lleva a tomar unas decisiones inconsultas con la intervención directa de los casos, principalmente el caso de la Unión Patriótica y el borramiento de lo que fue originalmente la firma del acuerdo de la Uribe en la década de los 80, en el 84-85, y la eliminación e intervención de este mural. Un mural que había sido construido por el artista gráfico Chirrete Golden con la participación de varias de las víctimas de la Unión Patriótica. Y lo que hace en ese momento el equipo es eliminar parte de ese mural, ¿cierto? Ahí se empieza a dar un debate alrededor de qué se está modificando. Paréntesis metodológico. Yo ya les había dicho a ustedes que esta exposición, con la que estuvo Cristina Lleras, estuvo también Sofía ahí como parte del equipo de curaduría, defendía la existencia de un guión inacabado y expandido. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un punto de cierre, como estaba en la primera intervención mía. Ese fue el argumento de Darío Acevedo para decir que no se había hecho modificación alguna del guión, sino que ellos estaban haciendo claridad alrededor de que se podía modificar el guión porque no era un guión cerrado. Entonces hay un elemento interesante que nos pone sobre la mesa aquí. ¿Cómo logramos que la participación de las organizaciones dentro de la producción de guiones del Museo de Memoria, en este caso, es una participación vinculante y es una vinculación protegida? Frente a esos dos elementos, la Jurisdicción Especial para la Paz siempre le planteó al Centro Nacional de Memoria Histórica que no solamente era tutelar a través de la medida cautelar la existencia del guión, sino que en últimas la medida cautelar tenía que ver con el espíritu mismo del Museo de la Memoria. ¿Por qué? Porque decía, usted tiene que reconstruir el guión que se modificó en Cali, porque la exposición se inaugura en el 2018 en la Feria del Libro, luego va a Medellín en un ajuste, digamos, en términos de museografías, es una adaptación para reducir su tamaño, aquí tenía más de 3.000 metros cuadrados, era una exposición, digamos, bastante considerable. A Medellín llega con unos módulos que era más fácil porque además estaba instalada en el espacio público, y a Cali llega el Museo de la Tertulia, y el Museo de la Tertulia es donde empieza ya la modificación considerable del guión. Entonces lo que dice la jurisdicción es, usted tiene que proteger, tiene que reconstruir por un lado el guión, ¿cierto? Dos, tiene que reconstruir el proceso de participación con todas las organizaciones que acompañan al peticionario. Hay una medida excluyente porque hay muchas organizaciones que no acompañaron al peticionario, quedaron por fuera. Eso es un problema metodológico también importante y determinante dentro de la elaboración del proceso de participación. Y tres, tiene que tomar medidas integrales dentro del museo para que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir, desde la perspectiva de la no repetición, es decir, tiene que proteger la participación. Ya ahorita más adelante Juan nos cuenta, inclusive posiblemente cómo el museo virtual empieza a poner, digamos, dispositivos específicos para que eso no vuelva a ocurrir. Y lo último, hubo una ampliación de la medida cautelar y una ampliación que implicaba que se tenía que incorporar íntegramente el informe de final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y adicionalmente, como era el guión experimental, que el guión final del museo, que no puede ser un guión final por lo mismo que les estaba planteando, pero pues la idea es, el guión de apertura del museo tenía que integrar íntegramente, para la redundancia, toda la exposición de Voces para Transformar a Colombia. Es decir, había que rehacer todo el proceso. Y rehacer todo el proceso volviendo a ganar confianzas. Lo logramos. Y lo logramos, digamos, la construcción de la unidad documental, que es una unidad documental que pueden descargar, que si ustedes ponen catálogo de Voces para Transformar a Colombia, lo pueden encontrar en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica, y allí está íntegramente todo el proceso de construcción. Adicionalmente, la medida implicaba la reapertura de la exposición en condiciones similares a lo que había ocurrido en Cali. Esa apertura de la exposición ocurrió el año pasado en el contexto del Petronio Álvarez en Cali, en la Casa de las Memorias del Pacífico y de la Reconciliación. ¿Por qué en el contexto del Petronio? Porque eso también nos implicaba meternos a una agenda cultural mucho más amplia. Y tres, tomar decisiones en términos de participación para que las organizaciones verificaran y aprobaran que se incorporaba todo el informe final de la Comisión de la Verdad y todas Voces para Transformar a Colombia. Logramos hacerlo, y por eso lo que decía Diana, el archivo y levantamiento condicionado. Es importante hablar de lo condicionado. Sobre la medida cautelar es pues también un hecho histórico. Y es un hecho histórico porque lo que podemos decir es que se abren nuevamente las puertas para que el museo pueda retomar su proceso de participación. Porque como les acabo de decir, la medida cautelar tenía que ver con todo el espíritu del museo.
Levantar la medida cautelar es poder darle vida al museo para que vuelva a ser un proceso de participación ampliado, que fue el que empezamos el viernes pasado y el que tendrá 15 espacios más a nivel nacional y que terminará por lo menos la primera semana de agosto de este año, en un proceso vertiginoso, rápido, pero pues que tenemos que hacerlo antes de que las condiciones también obviamente puedan ser favorables o desfavorables, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, aquí hay un proceso de aprendizaje muy grande, ¿cierto? Porque también lo hablábamos con Diana el año pasado, ya con eso termino, porque Diana nos decía, ¿por qué no le contaron esto al país? Porque decíamos, pues porque era importante no hacerlo, sino no contar el proyecto antes de tenerlo materializado, ¿cierto? Porque también sabemos que la memoria es un acto político de forma permanente. Para el Centro Nacional de Memoria Histórica es un acto político porque lo determina la ley, porque la centralidad de las víctimas está definida por la Corte, pero también está definida por la Ley 1448 y por la Ley 2421, que amplía la ley de víctimas y restitución de tierras. Pero sabemos que no todo el mundo le gusta que se haga memoria, y yo creo que es uno de los elementos también, inclusive de que se habla de patrimonios incómodos, porque la memoria incomoda, sin duda. Por eso, el poder hacer todo el desarrollo del proceso de participación para el levantamiento de la medida cautelar y para reiniciar un proceso que está siendo exhaustivo y que lo va a hacer y que lo haremos con todo el amor del mundo para lograr entregar en este gobierno los guiones finalizados de sala, para que lo único que quede, lo único no porque sea sencillo, pero sí que lo único que quede sea la construcción colectiva de los casos que van a ir al interior del museo. Esos casos van a estar soportados en todo el proceso de participación que ya iniciamos y que esperamos pues continuar, y que Ortiga le estaba diciendo a Diana que sería genial que nos pudiera acompañar o en Cali o en Montes de María o en otro de los territorios del país. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Entonces, quizás solo como un ejemplo de lo mucho que Colombia tiene a ofrecer el mundo en términos de museología, de redefinir los museos, de repensar los museos. Este es solamente un pequeño caso de 2 de los capítulos del libro. Hay otros capítulos que también podríamos explayarnos sobre ellos, pero bueno, tenemos aquí la suerte de contar con los actores de primera línea, así que, por favor, adelante. No, aquí está. Muchas gracias. Quiero presentarles algo. Regálame un segundo. Bueno, en el marco de lo que bien hablábamos acá, y teniendo en cuenta la necesidad de enfocar las herramientas y las construcciones museográficas y museísticas a lo que implican estas construcciones vivas de memoria, estuvimos pensando con el equipo del Centro Nacional cuál puede ser una herramienta que utilizara las tecnologías contemporáneas y que se basara en principios que realmente pudieran entregar unas soluciones o algunas herramientas fuertes y concretas para preservar y proteger esa memoria. A mí me interesa muchísimo la piratería y me interesa muchísimo lo que la piratería supone en cuanto a empoderamiento, y la herramienta que les voy a presentar a continuación está en gran medida basada en eso. Y espero que lean desde donde estoy diciendo esto. Entonces, nosotros construimos este museo virtual, o la parte del componente digital del museo, de una forma no tradicional. Tenemos en principio la oportunidad de ir a los más de 310 lugares de memoria del país. Son un montón y están repartidos en todo el territorio. Y lo que queremos, en principio, es que ustedes puedan entrar y visitar cada uno de esos lugares. Sé que no alcanzan a ver, pero lo que hay ahí son descripciones, contextualizaciones de lo que pasa en cada uno de esos lugares. Regálame un segundo, creo que me voy a conectar acá a mi celular para tener internet. Entonces son contextualizaciones de lo que pasa en esos lugares, fichas técnicas de lo que se aborda en cada de esos lugares, y, o más importante, quiero ir al mochuelo para conectarme con lo que estábamos hablando acá, en Montes de María, bueno, Simancongo puede ser. Y más importante, unos micrositios de cada lugar de memoria construidos de la mano con las comunidades de cada uno de los lugares de memoria del país. Entonces, por un lado, apenas uno entra a los lugares de memoria, están las descripciones que son institucionales,
pero apenas uno entra a cada uno de esos lugares de memoria están los micrositios de cada uno de los lugares. Esto que se construye ahí es una construcción horizontal con las comunidades, donde hay unas descripciones bases, unos contextos territoriales, donde está ubicado, qué pasa en ese lugar donde está ubicado, historia contada, digamos, por las comunidades, la expansión de esas historias de las comunidades, multimedias, y esto es interesante porque en los multimedias tenemos desde temas documentales, 360s, PDFs, podcast, hasta un gran, enorme, etcétera, de contenidos transmedia que conforman unas representaciones bien basadas en lo que pasa en cada uno de los territorios. No queremos nunca decirle o darle un formato a los lugares de memoria, sino más bien abrirnos a que sean los multimedia de lo que pasa ahí, lo que cuenten, e incluso construir sus multimedia junto a las comunidades. Pero vuelvo a lo que les decía antes, de que era interesante o importante para nosotros pensar en herramientas contemporáneas e incluso en principios, digamos, de la ética hacker o de la piratería para poder preservar lo que pasa dentro de esos lugares. Por tal razón, construimos un sistema que nombramos Guardianes de la Memoria, y lo que esto implica son dos cosas. Por un lado, una descentralización de todos los contenidos que están acá. Todo lo que ustedes acaban de ver y todos los contenidos de acá están descentralizados, lo que quiere decir que no están guardados en los servidores del Centro Nacional, sino que están divididos en pequeños fragmentos y multiplicados en servidores por todo el planeta, copiados múltiples veces para que nadie los pueda borrar, para que tengan copias y copias y copias. Y por otro lado, construimos un sistema de verificación y de blockchain para poder coger cada una de las cosas que vamos subiendo, que las comunidades van cambiando en sus lugares de memoria, y crear unos identificadores únicos por cada cambio, cosa tal de que primero las comunidades puedan volver a una versión previa, y segundo, en caso de que en un futuro, cuando no estemos nosotros y vengan otros gobiernos con otras lógicas, las comunidades puedan retroceder, buscar su memoria, ponerla y también denunciar cambios para que no vuelva a pasar lo que pasó antes. Entonces es blockchain por un lado, lógicas de piratería para que los contenidos de acá puedan bajarse y multiplicarse miles de veces, y sistemas de verificación abiertos y de auditorías públicas para que el país y todos podamos entrar y mirar y estar en una auditoría constante. Y adicional a eso, para no quitar mucho tiempo, porque pues ese es un portal que ya tiene un montón, como yo les decía, de lugares de memoria, y quisiera que exploraran porque ya está al aire, museovirtual.cnmh.gov.co. También decidimos construir unos sistemas en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Agustín Codazzi, para poder cruzar toda la información de capas, digamos, medioambientales, de contextualizaciones sociopolíticas y ambientales, para poder decir, por ejemplo, dónde están concentrados los casos de asesinatos selectivos en el marco del conflicto armado en el país. Eso es un ejemplo, y esto carga una capa de navegación que se superpone a las capas de los lugares de memoria para empezar a hacer cruces y entender por qué, por ejemplo, hay mayores ataques en el conflicto armado a mujeres en determinados lugares poblacionales, o por qué los lugares de memoria se superponen a lugares donde hay más erosión medioambiental, y cómo esas lógicas de ir cruzando, digamos, capas de información pueden llegar realmente a permitirnos entender de una forma mucho más compleja y completa lo que pasa ahí. Entonces esta es la capa, por ejemplo, de ataques y de violencia en sectores, cruzada con la capa de lugares de memoria, y así se pueden cruzar más de 40 capas para empezar a ver y entender también con los análisis lo que pasa ahí. Esta y muchas otras herramientas, ya les digo, hay un montón de cosas, les invito a que la descubran, la naveguen, pero pues muy en sintonía con lo que dijo Rodrigo, con las acciones ya concretas que estamos haciendo en el marco de esta restitución frente a lo que pasó con BTC. Muchas gracias, Juan. Bueno, con esto concluimos nuestras presentaciones. Tenemos 10 minuticos para hacer preguntas. Si alguien... Invitarlos también a, pues, creo que algo no mencioné, es un proyecto no solamente de investigación, sino también un proyecto de creación. Creamos también la curaduría, pero también unos afiches, unos carteles que también hacen parte de Museos para la Paz, que los pueden ver allí. Entonces, preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Buenas tardes. Mi pregunta va un poco hacia el uso del término del patrimonio.
pues lo nombraste muchas veces y pues también va el uso que tienen, digamos, dentro de la producción del material es como una herencia, algo que nos quedó, y ese patrimonio es los museos, ese concepto de plasmar la paz en un espacio con un mensaje de una comunidad, o digamos es como también para volver un elemento cultural de difusión, esa producción que se está haciendo para los centros de memoria o para el centro de memoria en general. ¿Reunimos varias o qué? Y había otra que era pues sobre el tema del espacio digamos, del museo del centro de memoria que pues está parado. No sé si de eso legalmente ya hay un avance, hay una posibilidad. Y pues hablando de lo que ustedes comentaron al principio, que pues, o sea, más que todo no es concebir el espacio único en una sola parte, sino la idea también es que este museo, cómo se distribuye a nivel nacional, ¿no? Porque pues solamente habría como una centralidad acá para consultar el tema de la paz, pero en la zona, sobre todo en el territorio afectado, ¿qué espacios hay o qué iniciativas hay aparte de la virtualidad? Hola, bueno, pues primero felicidades por haber creado este libro. Y segundo, la pregunta que tengo es, tengo entendido que pues los museos itinerantes que pues ustedes estaban haciendo a lo largo de los territorios eran más que todo como realizados por organizaciones o por comunidades específicas de víctimas, mujeres, afroindígenas, pero también quería preguntar, nosotros aquí en Bogotá, que también es como un lugar muy aislado de las realidades del conflicto, obviamente pues entre comillas todo Colombia ha sido como parte del conflicto, pero otras personas han sido muy afectadas y otras que realmente no conocen mucho sobre estas violencias. Estos museos itinerantes, ¿cómo pueden verse dentro de poblaciones que realmente no tienen ese contexto? ¿Qué propuestas ustedes podrían hacer como para que haya esa como conocimiento y para que esto no se pierda y que siga como esta constancia para ver esta memoria y para poder poner en como la mesa estos patrimonios difíciles que muchas personas no conocen? Hola, una pregunta, perdón. Felicitaciones por el libro. Mi pregunta está un poquito más enfocada en el proceso, ¿sí? O sea, como para ustedes también, ¿qué significó, cierto? Como desde un punto de vista emocional también, ¿no? Como conectarse con esta creación de museos para la paz, de museos comunitarios con, por ejemplo, mujeres víctimas del conflicto, que yo creo que en ese proceso como que, o sea, fue un proceso lleno de emociones para ellas también, y ustedes cómo lo vivieron y cómo hacían para manejarlo, porque creo que, o sea, tuvo que ser para ustedes también con una carga emocional gigantesca. Gracias. Hola, buenas tardes. No, primero agradecer por este espacio muy interesante y también muy pertinente, según yo. Y mi pregunta va un poquito relacionada también a lo que acaba de decir el compañero, y es que usted mencionó que el museo también es muy politizado, muy político. Entonces mi pregunta es como, ¿cuáles otros retos? Yo creo que usted habló un poco de eso, pero ¿cuáles otros retos han tenido y tienen, teniendo en cuenta que pues las voces de las víctimas pueden decir algunas cosas que quizás choquen con el trabajo y la realidad y lo legal y lo político? Entonces, ¿cuáles son los otros retos que se presentan al construir este tipo de iniciativas? Gracias. Dejamos ahí, ¿no? Listo. Entonces vamos a responder las distintas preguntas, cada quien por su parte. Yo tomo la primera, en torno a patrimonio, porque
pues es un tema que como arqueólogo me compete directamente, ¿no es cierto?, el tema del patrimonio arqueológico, y es muy claro que hay cosas que sí queremos heredar y cosas que no. Y la pregunta, claro, es, pues, para que alguien herede, alguien tiene que haber muerto. Y como cualquier comunidad indígena de Colombia y del mundo te recordará, no estamos muertos. Entonces, ¿sí?, el tema de la herencia y de heredar lo bonito de entrada es complejo. Entonces, ¿quién hereda qué? ¿Okay? Lo que queremos hacer nuevamente, al igual que al redefinir museo, también tenemos que redefinir patrimonio. Y no solamente quedarnos con las cosas bonitas que van a quedar en una vitrina. Sí, esas todas las queremos y fomentar el turismo y qué bonito. Sí, pero también hay la otra cara de la moneda. Por ejemplo, el saqueo de las tumbas de todos los objetos de oro que están en el Museo del Banco de la República. Sí, todo eso va de la mano con unas violencias brutales que son silenciadas. Eso también hace parte de la herencia. Son dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, al abordar los patrimonios difíciles, lo que estamos diciendo es que esa noción inestable de patrimonio tiene que seguir siendo inestable. No se puede, siempre van a haber intentos de estabilizarlo, y yo me quiero quedar con esto, y esto sí, y esto no. Pero esa es la pelea de los hermanos por la herencia, y esas horribles peleas que no queremos, ¿no? Por eso tiene que quedar abierto incluso el llamado a despatrimonializar, ¿no? O sea, no solamente podemos quedarnos en queremos patrimonializar, es un tira y afloja y es una conversación. El patrimonio es un lugar de debate y hay distintas perspectivas al respecto. Lo importante es reconocer que son múltiples perspectivas, que las comunidades tienen unas, que el Estado tiene una, que el museo tiene otra y que el otro museo puede tener otra también. Y justamente allí es donde está el debate. Y ahí es donde la movilización del patrimonio se vuelve lo importante, más importante que la definición jurídica o el objeto per se. Y con respecto a una frase que mencionaste, los museos no son los patrimonios. O sea, los museos son un mecanismo que trabaja con patrimonios y eventualmente uno podría patrimonializar iniciativas museales, pero el museo es un dispositivo que se enreda con esas definiciones inestables y paradójicas y a veces poco chéveres del patrimonio. Y particularmente el de nosotros es lo menos patrimonializable que hay, porque lo que estamos tratando de decir es, nadie lo quiere, es decir, realmente con lo que estamos trabajando es con una cosa que tenemos, que nos configura, que indefectiblemente nos marca como ciudadanos, y que es doloroso, que es difícil y que sin embargo tenemos que trabajar con ella. Sí, es una manera de, no hay de otra, porque lo heredamos que hubiéramos querido o no. Y con eso más o menos respondo la pregunta de David. Las itinerancias, digamos, hay dos cosas. Nosotros creamos una exhibición itinerante que recogió la primera parte del proyecto de Museos para la Paz. Con esa itinerancia viajamos a Montes de María, a Barranca Bermeja, a Mocoa, y ahí generamos unas conversaciones que quedaron acá, pero la itinerancia es una de las estrategias museográficas, es una de las estrategias que utilizan ciertos museos, por ejemplo, el mochuelo. ¿Sí? La idea del mochuelo, Montes de María es una región de 15 municipios y la idea del mochuelo es ir a cada uno de estos municipios y básicamente generar conversaciones. Entonces son dos cosas, nuestra itinerancia y la itinerancia de los museos comunitarios. Y hay otra, digamos, y para responder también responderle a Sebastián, y es que la postura, si se quiere, epistémica que tiene el proyecto es el compromiso, es no necesariamente la investigación activista, pero sí la investigación comprometida. Nosotros estamos comprometidos con las agendas de estas organizaciones, particularmente con una visión de mundo que busca la transformación social, que busca la justicia, que busca la construcción de paz. Y en ese sentido es completamente política, ¿no? Lo último que queremos es que nos tilden de apolíticos o de neutrales o de universales. Por el contrario, tenemos una posición muy bien establecida y que además en la que luchamos constantemente. Esta presentación hace parte de eso. Sí, no estaríamos hablando con este ánimo, con esta emoción, si no estuviéramos convencidos que esa es, pues, la manera de ser.
rápidamente, pero de pronto después podemos seguir ahí conversando con quienes no les respondamos las preguntas. Yo me aparto de entender que los objetos de memoria son objetos patrimoniales. En la valoración del patrimonio se aplica una fórmula de unas categorías de valoración patrimonial, ¿no? Por su condición estética, histórica, simbólica, y los objetos de memoria se escapan de esa categoría de valoración del patrimonio. No debemos aplicar esas categorías del patrimonio en los objetos de memoria, sobre todo porque no son necesariamente herencias, sino porque son elementos que no es por su condición histórica o estética la valoración que tienen, sino por la conexión con comunidades de sentido y comunidades de prácticas o de familiares o sus conexiones emocionales. Son objetos difíciles en tanto son objetos que están sucediendo y que son objetos presentes, y yo creo que eso es un elemento que me parece que es importante plantearlo allí, y yo creo que los museos de memoria no son museos en lo estricto que van a albergar el patrimonio, porque además creo que también hay una definición difícil del patrimonio alrededor del patrimonio. Vuelvo con la idea inicial, como punto final. Sí, el patrimonio como acuerdo cerrado, y yo creo que lo que hay que hacer es la memoria con su carácter subjetivo y plural, lo que hace es disputar el sentido de que sea un acuerdo alrededor de eso, que tiene que ver con la pregunta de las voces de las víctimas, ¿sí? Cuando yo decía hace un momento que nosotros tenemos un reto porque somos un museo institucional, al final de cuentas, lo que tenga el sello de Centro Nacional de Memoria Histórica es en cierta medida la forma de memoria de hacer del Estado, ¿sí? Es el deber de memoria del Estado, y eso no lo podemos perder de vista. Ahí tenemos unas limitaciones, nosotros no podemos hacer aseveraciones o afirmaciones que contra terceros civiles, esa categoría de terceros civiles que es tan compleja en la legislación colombiana y recientemente inclusive con lo que ha pasado con la JEP, con la Comisión de la Verdad, con el mismo Centro de Memoria, si no tenemos una prueba judicial de por medio, pero sí tenemos la posibilidad de contrastar información y contrastar fuentes. Aquí hay un elemento importante, nuestra curaduría, la que estamos llevando a cabo en este momento, es una curaduría que implica más investigación que un proceso único de selección, y en la investigación es una investigación participante, ¿sí? Una investigación acción participativa donde las decisiones que vamos a tomar tienen que estar soportadas en acuerdos sociales. Si no hay un acuerdo social, es imposible que nosotros podamos decir curaduría. Van a haber objetos incómodos, hay objetos calientes, ¿sí? No sé si ustedes conocen, por ejemplo, el Museo de la Fiscalía. El Museo de la Fiscalía tiene un montón de elementos calientes que están allí hablando de una forma inclusive de representar museográficamente esos objetos. Ningún museo escapa de esos objetos calientes. Lo que hay que hacer es un proceso de apropiación permanente, de participación, de trabajo comunitario, para que esos objetos calientes, en vez de generar tensión, generen diálogo. Y eso yo creo que es un elemento importante. El museo tiene que ser el espacio del diálogo, y por eso hablamos de la curaduría viva. Frente al reto, todo museo de memoria, uno va a Santiago, va a Lima, bueno, los otros tantos museos, el Museo de la Tolerancia en México, tal, son museos que están en las capitales, y en un contexto como el colombiano es un contexto muy complejo, ¿cierto? Porque además está ubicado en el corazón de Bogotá, la 26 con 34, al lado del CAD, donde estaba el ala solar, bueno, donde está todavía el ala solar, y es importante decirlo, ese lugar se escogió con las víctimas, con un proceso de participación, igual que el diseño. El diseño es el resultado de un proceso público de concurso, ¿cierto? Para gusto los colores, no voy a defender la forma, si es bonita, si no es bonita y demás, eso es otro elemento. Lo que es cierto es que es un museo necesario. Este año estamos preparando 10 exposiciones itinerantes a propósito de cómo ese museo se va a dialogar con otros lugares. El año pasado realizamos 13 exposiciones, no solamente en Colombia, también en este momento inclusive la directora que no está aquí con nosotros está en Uruguay haciendo el lanzamiento de una exposición, porque hicimos una curaduría compartida con el Museo de Memoria de Uruguay de Montevideo. Nosotros tenemos una pequeña exposición en la Sala Gaitán en este momento, entonces lo cierto es que el museo no tiene que existir como edificio para que pueda estar, y es lo que hemos hecho, ponerlo, digamos, como un poco en juego, en consideración en los distintos territorios. Al final, yo quiero cerrar con esto, este museo es necesario, como todos los museos, para la paz y para la memoria. Si nos puede o no nos puede gustar estéticamente, nos puede parecer o no nos puede parecer fragmentos, nos puede parecer o no nos puede parecer la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de Medellín, pero son museos necesarios, porque la única forma en la que podamos inclusive entendernos como país es que esos espacios que tienen un montón de objetos y patrimonios calientes tengan un lugar y que podamos dar una conversación alrededor inclusive de nuestro futuro. Muchas gracias, con esto terminamos. Y damos paso a Ediciones Uriande. Muchas gracias, gracias a todos por su presencia, gracias a todos. Y gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a acompañar a los autores a la parte de atrás, en donde estarán firmando los libros que tienen el 10% de descuento.